Y también la ponencia del doctor Álvarez va a tocar un punto que quizás no desarrolle tanto en mi ponencia, pero tiene que ver con el uso de blockchain para asegurar algo que voy a exponer en esta ponencia. Bueno, entonces hablaré de prueba digital. Y la prueba digital es apasionante porque tiene muchos desafíos actualmente. Hay muchas aristas acerca de problemas de la verdad, de diseño, de valoración de la prueba, pero en particular yo me voy a concentrar en un aspecto que es el aspecto institucional del problema de la prueba digital. En esta ponencia voy a intentar justificar 4 ideas que son las siguientes. Primero, los tribunales en general, no solamente en Chile, a nivel global, valoran la prueba digital de una manera que es deficiente, que es frágil, incluso diría que es ingenua, justamente por esa fragilidad o esa ingenuidad en la valoración de la prueba digital. El fenómeno de los deepfakes o los contenidos sintéticos en general amenaza más a la judicatura, o dicho de otra forma, viene a radicalizar el problema, un problema que es preexistente a la inteligencia artificial generativa como la conocemos ahora, un problema de la prueba digital en general, que no ha sido resuelto y ahora exige que tengamos soluciones como la institucional que voy a proponer ahora. La prueba pericial no es suficiente para abordar el problema, porque no podemos delegar la función jurisdiccional del perito informático, tampoco sirve solo establecer un modelo de valoración de la prueba que venga a acompañar la sana crítica o reemplazarla para valorar la prueba digital, sino que es necesario un rediseño del proceso que no solamente le entregue a la prueba digital su lugar para valorarlo adecuadamente, sino que permita a los jueces realizar la actividad probatoria que es necesaria en este tipo de casos. Entonces voy a comenzar con la primera parte que viene a ser la ingenuidad de los tribunales en general. Para eso voy a echar mano de un concepto de la epistemología analítica que es la suerte epistémica. Según la suerte epistémica hay una creencia que es verdadera, pero es verdadera no porque el método que nos llevó a ella sea justificado, sea razonable, sino por coincidencia, por azar, por fortuna. Un ejemplo clásico de la suerte epistémica es un reloj que dejó de funcionar a las 10:30 horas, después llega una persona y lo mira justo a las 10:30 horas, y resulta que efectivamente cuando mira la hora son las 10:30, pero no es porque esté funcionando adecuadamente. En ese caso, aquella afirmación es correcta, pero por otro tipo de razón. Acá quiero ser radical. Yo diría que la mayor parte de los tribunales está acertando con la prueba digital en la mayor parte de los casos, pero por suerte. Si yo tomo un PDF o prueba digital en general, videos, y yo no soy consciente de que ese video puede ser generado, si no veo los metadatos, si no soy consciente de su origen, si veo, por ejemplo, en un proceso de violencia intrafamiliar, alguien acompaña una impresión de pantalla o una conversación de WhatsApp que aparece el nombre del agresor y que aparece en esa conversación que la está amenazando de muerte, por ejemplo. Si no soy consciente de que en la arquitectura del ciberespacio existen muchos nodos que son importantes para valorar esa prueba, como por ejemplo, que en principio yo necesito saber que esa persona que aparece en el encabezado del contacto de WhatsApp que profiere, o sea, que da esa amenaza, se vincula con el titular del número de WhatsApp que aparece y por lo tanto requeriría al menos que yo oficiara a Entel para que me diera el registro de a nombre de quién está ese número y poder hacer el match, al menos. Si es que los tribunales no están haciendo eso y se conforman con la parte superficial de la prueba, aquello que es solo perceptible, y no han tenido problemas hasta ahora, yo lo que sostengo es que eso ha sido por suerte. La, el desafío que plantean los contenidos sintéticos y en particular de ese género, los deepfakes, es que ahora las personas tienen un acceso muy fácil con ChatGPT, con Gemini, con Notebook, con Claude, a generar objetos digitales que parecen ser muy genuinos. En principio, si nadie objeta en nuestro sistema, si nadie objeta esa prueba digital, podemos valorarla sin más porque delegamos en las partes ese ejercicio. Si nos tomáramos, si las partes fueran más conscientes de la poca fiabilidad de la prueba digital, aparecería el fenómeno de que yo creo que el profesor Madrid va a hablar mucho más de eso, que es
como yo lo conozco, la defensa deepfake o el dividendo del mentiroso. Si todos se dan cuenta que la prueba digital es poco fiable, eso alienta a partes que esa prueba no los perjudica a decir que todo es hecho por deepfake. Y si todo es hecho o generado o tiene algún problema de fiabilidad, nos vamos a llenar de objeciones y peritos que tengan que demostrar que esa prueba sí es fiable, con los encarecimientos que implica eso para el acceso a la justicia. Uno de los principales problemas de esta ingenuidad, de la fragilidad probatoria, es la matriz probatoria con que está diseñado el proceso civil y lo reformado en Chile, pero en general en el mundo, que entienden que la actividad probatoria en cierta medida es perceptiva. Ocurre un hecho en el mundo, pasado, en el mundo nosotros sabemos que la materia, los átomos no registran su propia actividad, no podemos ir a consultar un átomo si es que ingresó a esta sala a cierta hora. Cuando ocurre algo en el pasado, los clásicos, pensando en Futuro, en Francesco Carneluti, etcétera, hablaban de que la prueba venía a representar en el juicio un hecho que ocurrió afuera del juicio o en el pasado, traerlo al presente. En cierta forma, el juez tiene un acceso indirecto a eso que pasó, a ese hecho natural, y lo traen en este artefacto que es el juicio para verlo y en razón de eso tomar una decisión que apoye alguna de las formulaciones que hacen las partes relativas a esos hechos. Bueno, esa matriz probatoria de percepción antes tenía lo que se denominaba en, en la academia como el testigo silencioso. Cuando empezó a aparecer la prueba fotográfica, la prueba por video, se le llamó a ese tipo de medio de prueba testigo silencioso porque en cierta forma nos ahorraba el tener que escuchar a un testigo para decir que tal persona entró al bar a las 5 horas y esa misma persona a las 5:05 salió del bar porque había una cámara municipal que registraba que la persona entró a ese lugar y salió a esa hora. En cierta forma era una prueba autoevidente, por así decirlo. Un caso clásico de esto es la serie Adolescencia, no sé si la han visto, clásica de Netflix, que fue muy impactante en su momento. El padre cuando está al momento de ver al niño que está siendo procesado, cuando ve el video le queda más o menos todo claro, porque es súper evidente. Ya él le dice que papá, yo no fui, pero al ver el video él queda absolutamente convencido, la audiencia, nosotros también, de que él había cometido eso que se le acusaba. Entonces, la doctrina anglosajona en general ha tratado el tema de la prueba digital y el problema de los deepfakes en una etapa de admisibilidad. Estoy pensando en jurados, principalmente por una cuestión de percepción. Si es que yo traslado el problema de las objeciones acerca de lo que estoy viendo a las personas que tienen que valorarlo al mismo tiempo, ya se genera al menos ese sesgo del evaluador del hecho que le pueden decir, usted no considere esto que vio porque tenía problemas de fiabilidad, pero en cierta forma igual queda grabado en aquellos que lo perciben. Eso se traslada a nosotros, a los jueces, que somos los evaluadores de la prueba. Entonces se puede entender de que en general en el derecho comparado se traslada el problema de la prueba digital a un problema de admisibilidad. También se entiende que en general la prueba digital haya sido tratada por problemas que vienen tratados desde la materia penal. Cadena de custodia para revisar la integridad, autenticidad, porque en general el estándar más alto es el que está en penal. Las asimetrías también entre, por ejemplo, en Chile el Ministerio Público y las defensas son mayores. Entonces, claro que vamos a blindar un poco más, vamos a exigirle más a la actividad del persecutor de que diga, bueno, cuando usted eh, encontró con la orden de registro en tal domicilio el computador que tiene tal IP, que realizó esta transacción, que forma parte del tipo penal, lo que sea, vamos a exigir que usted, desde que cerró el sitio del suceso y lo trajo al juicio, siga una cadena de custodia y que esa cadena de custodia no haya sido alterada en el camino, porque una de las características de la prueba digital es que justamente puede ser alterada. Entonces, usted cuídese de tener una copia digital que sea íntegra de lo que obtuvo y eso se lo va a pasar a la defensa para que pueda hacer sus propios peritajes sobre eso. En general, si uno revisa la literatura sobre prueba digital, va a encontrar aspectos que dicen relación con eso, con
autenticidad, cadena de custodia y la alterabilidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el problema de la prueba digital en procedimientos que son cautelares o son rápidos, como los recursos de protección? Estamos llenos. Yo tengo harta experiencia como relator de este tipo de casos que se acompaña a un escrito de recursos de protección, algunos PDF, algunas imágenes, no sé, estoy pensando en medidas en las que un vecino corrió el cerco y le pide a la corte que ordene al vecino que vuelva al cerco porque es una medida de hecho. Entonces, ¿qué hace la corte en ese caso? No está esperando que el otro controvierta, que hay un perito que describa que esa imagen que se acompañó de cómo era el portón en un momento ahora y en otro momento lo sacó. No pasa eso. No pasa eso tampoco en la violencia intrafamiliar cuando se acompaña en esa audiencia preliminar ante el centro de medidas cautelares una persona que pide que su esposo salga del hogar común porque le pegó una amenaza. Tampoco ahí hay una oportunidad para que el tribunal valore esa fiabilidad de la prueba que se le entrega. Además, agreguemos a todo esto de que todos nosotros tenemos celulares y podemos captar y generar evidencia con esos celulares y no tenemos herramientas actualmente para poder responder a ese problema. Entonces, la matriz probatoria como la tenemos es insuficiente. Si trasladamos todo el problema a ser revisado por peritos informáticos, a lo sumo los peritos informáticos nos van a dar cuenta de aspectos técnicos, porque la prueba pericial fue diseñada y fue agregada a esta matriz probatoria para hacer visible al juez aquello que no es visible por son los sentidos del juez. Yo no puedo ver en una prueba de ADN si es que efectivamente hay un 99,9% de que es el padre o cuestiones así técnicas, o el test, el alcotest. Entonces, hay otra mediación del perito que permite traer al juicio, hablando por supuesto, acerca de esa prueba. Pero en este caso en particular, ya es muy difícil que existan peritos que puedan decir de manera muy confiable que tal objeto digital es un deepfake. Tampoco puede, no nos ha tocado, pero tampoco podemos fiar de que una inteligencia artificial nos diga que otro objeto fue creado con inteligencia artificial. Entonces, a lo sumo, el perito técnico nos va a decir cosas acerca de lo que ocurre técnicamente. Y este es el punto. La doctrina en general no ha advertido de que hay un hecho, así como los hechos institucionales o los hechos técnicos, como los que acabo de dar cuenta, que son hechos de una naturaleza que es distinta y es un hecho que es digital. Imaginemos, por ejemplo, en el ciberespacio que algo ocurre. Tenemos una red social, Instagram, hay una publicación, un usuario hace con su dedo en la pantalla táctil de su teléfono, aprieta una parte de esa pantalla que muestra un corazón y le da like a una publicación. Hay en esa operación sencilla, hecha para el usuario táctil, toda una serie de operaciones que van, por ejemplo, a la sede donde están los servidores de Instagram, que dice tal usuario que está validado de que es este usuario, hizo clic en tal parte y eso va a cambiar el contador de 100 me gusta a 101 me gustas. Todo eso pasa en distintos países a una velocidad cercana a la luz, pero para nosotros es tan intuitivo como simplemente recibir el contador en nuestra pantalla como que cambia de 100 a 101. Bueno, los jueces en general no estamos capacitados y no somos conscientes de la arquitectura técnica que está detrás de la prueba digital. Lo hablamos antes, pero mecanismos como el artículo 348 bis son insuficientes completamente cuando se tratan de, por ejemplo, pruebas digitales que dan cuenta de un sistema de ingreso a un edificio que está alojado en línea, que tiene reconocimiento facial. ¿Cómo yo acompaño eso al juicio? ¿Cómo digo algo acerca de eso al juicio? ¿Le saco una impresión de pantalla a la web donde dice que tal persona ingresó al edificio a las 15:48 horas? ¿Es suficiente eso? Entonces, eh, quiero contarles que este tipo de problemas ya están estallando en el derecho comparado. Muy brevemente, en el Reino Unido hay un escándalo que se llama el escándalo Horizon, que el Post Office, que viene a ser como la oficina postal del Reino Unido, detectó que muchos operadores de ese Post Office tenían diferencias de dinero. Y por esas diferencias de dinero, como el Post Office puede acusar privadamente,
generaron condenas en muchos operadores. El Post Office, imagínenlo como una caja vecina del Banco Estado, pero que también es un Chile atiende, que entrega subsidios, entrega jubilaciones. Bueno, generaron muchas diferencias y 700 personas fueron condenadas por esas diferencias. ¿Por qué un escándalo? Porque se dieron cuenta que lo que decía este sistema, Horizon, que era el sistema informático, era equivocado, estaba generando diferencias que no eran reales. Pues, mediante ley dejaron sin efecto las condenas, pero lo interesante es que en enero de este año, el Law Commission, que es el encargado en el Reino Unido de ver las reformas legales, está llamando a la comunidad jurídica para modificar una regla del Common Law, que la regla era que cualquier información que produzca un sistema mecánico, que en este caso se incluían los computadores, era una presunción legal de que era correcta. Entonces, como las partes no pueden disputar ese sistema opaco, cerrado, en este caso el Post Office, generó este gran problema de condena. Otro ejemplo, en Estados Unidos también están en revisión de las reglas para incorporar prueba electrónica porque tienen exactamente los mismos problemas, pero lo que está en discusión es quién tiene la carga. Si yo presento una prueba digital, tengo que acompañarla con testimonios, con alguna forma de validar que esa prueba es fiable. Pero también genera estos problemas de la defensa deepfake. Me estoy adelantando un poquito, pero todo esto, este diagnóstico me lleva a mostrarles que si bien es necesario que nosotros hagamos una revisión de la valoración de la prueba con las herramientas que tenemos, es necesario que los jueces tengamos además herramientas que son tecnológicas, pero también un rediseño del proceso. ¿Tecnológica en qué sentido? No solo tener, por ejemplo, una tablet en el estrado, que tenga una tablet también el Ministerio Público, una tablet la Defensoría, y cuando se interroga un testigo poder ver ese aspecto del documento que lo subrayan en línea. No sé si recuerdan el juicio de Johnny Depp con Amber Heard, que también aparecía que todos tenían como la tablet y estaban siguiendo el juicio. Bueno, eso es una cuestión mínima que debiésemos tener, pero no solo eso. Debiésemos tener una etapa donde la impugnación de esa prueba digital sea anterior a una audiencia preparatoria, por ejemplo. Podría ser de manera asincrónica incluso. Hay ejemplos de esto. Los tribunales online en China ya están trabajando con blockchain, ya porque el ecosistema en general, los contratos inteligentes están operando de una manera que se pueda validar ese documento electrónico de una manera que haga los juicios más rápido. En Estonia también el e-filing. Quiero decir con todo esto que, y en Canadá, los ODR, los mecanismos de disputa, de resolución de disputa online, también tienen mecanismos que son asincrónicos para discutir primero aquellos aspectos que pueden ser problemáticos de la prueba y luego seguir para que en la audiencia de juicio eso no sea un problema. Entonces, yo entiendo que debiesen haber algunos principios para diseñar de nuevo el proceso. Debiésemos ver en qué parte incluimos la prueba en el proceso mismo, una etapa de discusión, pero que en la audiencia preparatoria quizá, o antes de la audiencia preparatoria, existe una etapa sincrónica de discusión de la prueba digital que se permita la contradicción técnica y que pueda ser inteligible para el juez, porque, como estaba adelantando, no podemos delegar en peritos una labor acerca de si es verdadero o no algo. No podemos hacer nuestro el peritaje para decir, no, en realidad esto no es deepfake, entonces nosotros concluir lo mismo, porque sería renunciar a nuestra propia jurisdicción. Bueno, con esto concluyo. Quiero aprovechar los últimos segundos que me quedan para invitarlos a participar del Congreso de Justicia y Transformación Digital, como que se va a realizar en La Serena en 3, 4 y 5 de junio. Está organizado por la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Nosotros como Comisión de Justicia Digital estamos haciendo el llamado también para que puedan participar de esto. Muchas gracias. Está haciendo horas y llega a las 2. Entonces estoy súper bien. Sí, tengo una presentación un poquito más gráfica para poder
dar un concepto a la gente, digamos, de lo que vamos a hablar, un poquito técnico, y me voy a contar un poco de la presentación del magistrado. Cuando falla lo digital, el papel siempre una ayuda. De hecho, así vamos a partir un poco y, eh, pero tiene la presentación, ¿no es cierto? Sí. Ah, ¿qué hace? Ah, porque está. Se lo voy a proyectar ahí. La tecnología atenta contra sí, bueno. Hablando del mundo digital, ya. Pero sí. La pantalla completa debería verse todo. Ahí. ¿Lo permite? Ya. Entonces hay que bajarlo. Ujú. Si quieres te lo puedo compartir ahí por gama. Puede ser, ¿no? Por gama, es que está hecho en gama esto. Si quieres. Quizás no tiene el programa en el. No, no, sí, un PDF, digamos. Un portable document. ¿Así? ¿Sí me da internet o no? ¿Tengo que hacer internet? ¿No? ¿Google? ¿Qué más? Ah, ok. Bueno, así nomás entonces. Si era para mostrar un poco lo difícil que significa vamos a hablar un poquito de lo que significa hoy día el problema del mundo digital y cómo hay una solución o cómo podemos encontrar una solución, un puente con la criptografía, ¿no? Sí, empecemos nomás. Sí, sí, ¿ya? Bien, vamos entonces a escuchar la ponencia de centralización de la fe pública, arquitectura criptográfica para la implementación de las leyes 21.772 y 21.719 en el sistema notarial y registral chileno. Expone el doctor Gonzalo Álvarez Seura, quien es abogado, doctor en Derecho, director del programa de IA y Legal Tech de la Facultad de Derecho y Humanidades de CEN, director del Instituto de la Consultora TecLaw. Adelante, sus 20 minutos. Eso es muy importante, el tiempo. El tiempo. Ya. No, yo, pero para poder yo tener un control, ya. Listo. Un segundito. Ok. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Álvarez, como ya me acaban de presentar. Yo voy a hablar un poco correr el velo, ¿no? Hoy día, hoy, en la mañana, hubo una reunión a nivel mundial de Claude, ¿ya? De Claude. Porque Claude, de alguna manera, está hoy día muy inmerso en el tema Claude for Legal, ¿no? Y hoy día había una suerte como hay un mercado importante que Claude lo quiere hacer, digamos, y hoy día había una cantidad de gente conectada a una reunión para demostrar los nuevos plugins, las nuevas skills y los MCP, donde están todos participando ahí, todo el mundo mundial, Microsoft incluido, todos ahí de alguna forma quieren sacar un pedazo de lo que significa el mundo legal en el mundo digital, inteligencia artificial y bla, bla, bla. Entonces, es un tema que no deja de ser, digamos, pero todo esto está conectado, como decía el magistrado, con la autenticidad. Y quiero llevar un poquito a una discusión que no tiene. Mi tema, si bien es muy técnico, lo vamos a abrir un poco más general para que vaya debate y entiendan dónde está el quid del tema y el problema, ¿no? El problema jurídico, o el problema básicamente el objeto de estudio. Más allá de que con la ley de protección de datos y con la ley de modernización de la función notarial es un
laboratorio para mí espectacular para poder probar esta tecnología. Este es un tema que le pega a todo el mundo digital. Cuando se creó el Internet, ¿ya? Y cuando se hizo masivo con el www, un señor Tim Berners-Lee, ¿no es cierto? 89, 90, crea esto y nos cambia la vida. Pero cuando se cambia esto, hay un fantasma, un señor, un Saurón que está ahí, que es en el mundo digital, pasa un poco lo mismo que en el mundo cuántico, ¿ya? Nosotros hasta entonces no sabíamos nada del mundo cuántico, era qué sé yo, tenemos la teoría de la relatividad, tenemos la física cuántica, la que maneja todos los planetas, que hay una ley hay una constante universal, que, la ley, que es la velocidad de la luz. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz, ¿ya? Y con esa constante se construye todo lo que no conocemos del universo. Y eso nos dice que algo no puede en el mismo tiempo, distancia, ocupar el mismo espacio. ¿Ya? Algo, en el mundo físico, ¿ya? Hasta que nos damos cuenta, hoy día, ahora hace poco salió un paper de la Universidad de Australia, en Melbourne, que hicieron una prueba a propósito de átomos que tenían masa, ¿ya? De física cuántica, y las cosas que descubrieron son alucinantes, ¿no? Entre paréntesis. Entonces hoy día sabemos que sí, una misma partícula o onda, antes que colapse, puede ocupar el mismo espacio-tiempo. Hoy sabemos eso, 2026. Hay un laboratorio y hay una prueba y hay una publicación científica sobre esto. Es decir, algo no existe el pasado, presente y futuro. ¿Qué tiene que ver esto con tecnología? Bueno, en el mundo digital siempre existió eso. En el mundo digital una manzana puede ser una manzana y puede ocupar al mismo tiempo distintas copias de esa manzana, dibujada. Y eso es maravilloso y aberrante a la vez. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de seguridad en la prueba digital, en Internet, en inteligencia artificial, en nada. No existen fórmulas para que eso ocurra. Deepfake, ¿no? Fake news y todo, y podemos estar acá todo el día hablando de eso. Entonces, urge protección de datos, viene ahora, está golpeando la puerta, a los notarios ya les llegó, al notario ya les llegó, están todos asustados, los fiscales están ahí esperando que los liberaron de otras funciones para que fueran a fiscalizar notarios. Fíjense que hoy día los notarios dentro de la ley tienen la obligación de homologar digitalmente. Bueno, todos hemos visitado un notario, un oficio notarial, pero un notario, uno dice, y uno va a hablar con el señor notario, mire cómo está, cuál es su, te va a contar la historia, que estuvo en Mulchen, qué sé yo, y volvió acá, y todo este cuento, te va a contar una historia, todo notario tiene una historia, y te va a llevar a la bóveda. A la bóveda. ¿Qué es la bóveda? Es donde tiene que guardar las escrituras, los repertorios y las escrituras públicas. Bóveda como de banco antiguo de las películas de los cowboys. ¿Por qué? Porque las matrices de las escrituras públicas tienen que ser invariables y no pueden salir de ahí hasta los 2 años que ahora sale el archivo judicial. ¿Ya? Por lo tanto, él tiene que resguardar ante la vida y la muerte, incendio, lluvia, terremoto, que esas matrices no se modifiquen. ¿Ya? ¿Cómo lo hace eso digitalmente? Es un desafío. Los legisladores no tienen idea de lo que estaban haciendo cuando hicieron esa ley. ¿Ya? Y eso es un problema. ¿Ya? La inteligencia artificial, hoy día, Claude, habían no sé cuántas personas, abogados en todo el mundo, todo el mundo quiere tener la última chupa del mate, pero surge otro problema. ¿Y qué pasa con los datos confidenciales? ¿Y qué pasa con los datos personales? Y ni siquiera a veces los datos personales no son los más importantes, más allá del regulador, son los datos confidenciales que están en el contrato. Una licitación, una patente, algo que nadie más puede saber. Cuando yo me pincho un modelo de lenguaje, que son los cerebros que están atrás de los chats que usted conoce, Claude, ChatGPT, Gemini, atrás hay un modelo de lenguaje, que son los que, ahí están los millones y trillones de dólares ahí, ¿no? Cuando ocurre eso, cuando ocurre eso, esos datos se van para allá. Entrenen o no entrenen, igual salieron. Hay un riesgo para los abogados usar lenguaje, modelos de lenguaje, porque no hay ninguna forma de asegurar que esos datos llegaron a California o a algún lado o a Beijing, de alguna manera llegan ahí. Por contrato básicamente, por contrato se puede regular eso. Microsoft, Copilot, no, los datos no se entrenan, hay chats temporales, pero la seguridad no hay. Entonces, el problema de esto es que no existe hoy día algún tipo de fórmula para poder dar seguridad de que esos datos no se entrenen,
que esos datos no viajen, que se anonimicen en tiempo real, o que en materia de un PDF, una documentación, un video, una fake news o cualquier cosa, sea inmodificable, porque en el mundo digital las cosas pueden ocupar el mismo espacio-tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O qué podemos mirar? ¿Cuál es la solución? ¿Estamos todos fritos? ¿Estamos todos muertos? Mire, el blockchain es algo muy complejo, que el blockchain fue presa de su propio éxito. ¿Ah? Es un dicho de los abuelos. ¿Por qué? Porque cuando el blockchain fue hecho por un señor que tenía un seudónimo, no se sabe qué hay, y es un algoritmo de encriptación, ¿ya? Muy robusto que hasta el día de hoy no se puede romper. Son operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Si yo hablo muy rápido, como ya estoy tan acostumbrado a estar en el laboratorio, me interrumpe, por favor, ¿ya? Porque de alguna manera a veces ya se me va la onda con tantos ingenieros que de repente hago cosas que no hay, y estoy entre abogados, yo soy abogado, ¿ya? Por favor, me preguntan. Cuando hay operaciones matemáticas que necesitan el resultado para que éste se enganche, así como se enganchan las enzimas en un enlace proteico péptido, eh, basta una modificación para que la cadena se rompa. Y se rompe y no existe, básicamente se rompe el documento. Se rompe lo que está atrás de ese hash, de esa encriptación. Entonces, maravilloso, nos regalaron esa tecnología hace casi 15 años. ¿Y qué hizo el primero? Dijo, hay que ganar plata con esto. Y se inventaron las criptomonedas descentralizadas. Una forma de dar una robustez a una economía solo en la estructura, no en la fidelidad del gobierno, ni en las bombas, ni en los cohetes, nada, solo en la estructura. Y eso es maravilloso. Pero empezó el problema de, pero la criptomoneda, en los bancos centrales, y básicamente rápidamente la burbuja de las cripto y después el invierno cripto hasta el día de hoy. No nos queremos meter en criptomonedas, yo creo que eso es lo peor del blockchain. El blockchain tiene una estructura que nosotros podemos sacar, que son los famosos NFT. ¿Qué se produce con eso? Se produce que nosotros, a través de cierta parte de la estructura de blockchain, no de toda, no nos interesa lucrar por eso, podemos dar una certeza a un activo digital que hoy día no existe. Y hoy día es tan importante dado la necesidad de tener autenticidad, integridad, invariabilidad de un activo digital. Activo digital desde un video, una canción, todo lo que iba arriba, un documento, incluso un valor activo, una moneda, ¿no? Entonces, para eso, hoy día nosotros lo que queremos hoy día contarles es que para poder hacer real esto, es necesario desarrollar tecnología de encriptación, de hash. ¿Para qué? Para que cuando yo creo un activo digital, piénsense en una escritura pública, piénsense en una base ilícita. Hoy día, aquí han pasado muchas personas hoy día y ayer hablando de protección de datos personales, ¿ya? Y está bien, está el levantamiento, el desafío, las bases de licitud y todo eso. Como somos tan abogados nosotros, pensamos siempre en la estructura, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo justificamos que esa base que tiene un retail no fue modificada porque las bases de datos son de un tercero y ese tercero puede hacer lo que quiere con esa base de datos? Recién usted, magistrado, dijo la metadata. La metadata es una ruta, se cambia. No hay ningún tipo, no es que yo dé consentimiento, pero eso es solo otra vez un acto de fe. Entonces, de alguna manera, la estructura criptográfica nos da ese salto cuántico, le vamos a poner hoy día, que no hace, que está faltante en este rompecabezas. ¿Por qué? Porque con esto lo que nosotros podemos hacer, y esto ya es un poco más complejo, es darle certeza uniendo dos elementos importantes de la criptografía de blockchain, que básicamente es una fuente de datos, una base de datos descentralizada. Yo mando una escritura pública o una base de licitud, un consentimiento, lo que sea, sube interplanetariamente y se divide en millones de copias que son invariables con un código matemático que cuando se cambia una, se cambian todas. Nadie es dueño del dato. Nadie es dueño de esa base de datos, ¿ya? Por lo tanto, no la puede modificar. Y aún así, si la hackeara y la modificara, todas las copias van a ser sensibles a esa copia, a esa modificación, porque tiene un cambio matemático en su llave.
Entonces, esto nos abre la puerta ¿a qué? Primero, a poder ocupar modelos de lenguaje con una capa de integración intermedia, made in Chile, ¿ya? Y nosotros asegurarles a nuestros clientes del futuro que sus contratos sensibles, su protección de datos no van a ir a entrenar necesariamente modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que va a subir un contenido encriptado. La máquina lo va a entender, va a resolver, va a enviar el output hacia acá y yo recién hago el match con mi clave criptográfica y yo de aquí hacia abajo tengo lo que está protegido con la protección de datos personales en la confidencialidad. Eso, en líneas generales, es lo que de alguna forma hemos aplicado a, a la reforma notarial y es el mismo vehículo a la protección de datos personales. También sirve para que todas las noticias que quieran tener un certificado, podamos decir que son noticias verificables y que no son deepfake, o fake news, perdón, fake news, porque básicamente vamos a saber que si salió de tal, de bio, no sé cuánto, el hecho de cualquier modificación rompe el hatch y no le da y uno puede darse cuenta inmediatamente que ese documento ha sido alterado. Lo mismo con los documentos PDF, lo mismo con documentos, hablando aquí, poniéndome los zapatos del magistrado, la dificultad que existe a propósito de la prueba digital, porque la prueba digital, primero, no es unívoca, puede ser cualquier cosa, puede ser un pantallazo de un pantallazo, puede ser un reporte de, qué sé yo, fíjese, hoy día está de moda que ya WhatsApp no es confiable. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? O sea, el 1 de mayo explotó el ataque de ciberseguridad a instituciones públicas, ¿ya? Por un grupo de hacktivistas que, Rutify, ¿no? Famoso. Telegram. ¿Mm? Telegram hoy día Telegram, sus servidores están en Rusia. Rusia es un poquito más lento en responder los requerimientos de la justicia. Meta ya no, ¿no es cierto? Entonces, como Telegram es complejo, vayamos a otra que es más difícil, que es Sign, ¿no es cierto? Todo el mundo va usando Sign. Ya nadie usa WhatsApp. Nosotros sí, porque somos personas de bien, ¿no? Pero la gente que hace cuchufleta o hace cosas no va a estar haciendo, no va a estar haciendo cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante este punto? Porque una prueba digital o algún elemento que conste en un medio digital, básicamente puede ser eh, una cosa y puede tener distintas variabilidad o distintas expresiones, ¿no? Lo que atenta contra la autenticidad de ese documento, de esa imagen, de ese video, o incluso si lo quiero proteger, ya sea una inteligencia artificial o básicamente la fe pública en este caso. Entonces, los desafíos ya están expresados, ¿no? En materia ya, y ya desde el punto de vista ya de la ponencia, perdón, porque creo que era necesario este tipo de instrucción para poder entender, estar en el mismo contexto, eh, es que hoy día los notarios tienen un gran problema, porque hoy día a la chilena está suspendida la reforma, o en estricto rigor está con una vacancia porque requiere un reglamento que dudo que salga en próximo, que tiene plazo, digamos, pero eso ya no ha pasado, que reglamentos se extienden. Pero la discusión que está atrás va a ser compleja, muchas gracias, porque tener una bóveda digital, que es lo que obliga a la interoperatividad entre los notarios, los conservadores y otras instituciones, no es básicamente en un drive conectado o una base de datos, un web server, no, básicamente no es eso, ¿no? Porque todas esas maneras posibles, por eso creo que el legislador no tenía en mente lo que estaba haciendo cuando lo hizo, no dan la integridad del documento, no aseguran la integridad, porque asegurar la integridad de un contenido digital es muy difícil de hacer, ¿ya? Y solo en una base de datos, sea relacional o no, base de datos más compleja, que esté ahí no significa en más grado alguno de que ese asiento, ese activo digital sea íntegro. Y esto es re bien claro, porque cuando tiene la escritura pública, cuando usted y la escritura pública se plasman actos jurídicos importantes, como la compraventa de un bien, ¿no? Entonces usted tiene la seguridad que ese documento, una vez que está estampado, foliado en el repertorio, no se va a mover de ahí y yo puedo conseguirme escrituras de hace 150 años y van a estar con letra, digamos, hecha a mano por el escribano y yo tengo la plena certidumbre que es ese documento. Bueno, ¿cómo eso va a pasar en el mundo digital?
¿ya? Ya hemos tenido problemas y notarios suspendidos y sancionados a propósito de que cambian. La FEA, y ese otro gran mito, la FEA básicamente no sirve absolutamente para nada, la firma electrónica avanzada, ¿ya? Es una suerte de adelanto de una tecnología que nunca llegó, lo que hace es poner un sello en un documento respecto de que una persona dio su firma, que no es holográfica, es digital, digamos, de ese punto. Tiene un sellado de tiempo, pero que es muy básico y muy fácil de romper, pero respecto de la integridad del documento no asegura nada. Yo puedo tomar la firma, sacarla con un programa que incluso es gratuito, no voy a decir porque uno de los auspiciadores que está acá, digamos, y cambiarla, modificar todo el documento y volver a pegar la fea, ¿ya? Entonces, claro, eso no ayuda mucho. Quizás las geolocalizadas por ahí son más complejas, pero en verdad no ayuda mucho sobre la autenticidad. Entonces, los desafíos son mayúsculos. Los desafíos en protección de datos también son mayúsculos desde el punto de vista técnico, pero esta parte nosotros tenemos que tenerla como una dentro de nuestros servicios legales, ¿no? Esta es una discusión y un debate que tenemos que tener como abogados. Es decir, no solo darle el screening, no solo darle el informe, la tabla, la asesoría y que lo que tiene que hacer o eventualmente el sancionatorio posterior con la agencia, sino que eventualmente ver cómo asegurar que esa base de ilicitud se ha mantenido inalterable y la trazabilidad, ¿quiénes han ocupado esos datos? Imagínense en datos personales sensibles como los médicos. ¿Cómo sé yo que esa base de ilicitud fue la misma, unívoca, de que dio el paciente y cómo se ha mantenido en el tiempo si es que hay alguien que lo ha consultado y por qué razón y esa persona que lo consultó tenía acceso a esa base de ilicitud o no? Bueno, todas esas son complejidades que vamos a tener que resolver de alguna u otra manera, dado la reforma que se viene ahora primero y la que ya está a propósito de la ley 21.772, que es la de la moneda de la fe pública y notarial y conservatoria. Solo ya para ir terminando, yo acá aquí no da para, aquí no se envía una ponencia, no se publica, ¿no? No. Bueno, pero es probable que esto sea parte de un paper que tenemos que publicar, ¿no? Que tenemos que hacer. Existe esto no lo inventamos nosotros, tampoco estamos inventando la rueda. Esto de alguna manera es una adecuación de algo que fue inventado para otra cosa. Sacamos la estructura, así como por ejemplo los modelos preventivos es algo que también es una línea de trabajo para el mundo del derecho, que es ocupar modelos de predicción a propósito de asientos jurisprudenciales. Para saber cómo eventualmente se va a predecir ciertos comportamientos, por ejemplo, en cuanto indemnizatorio de ciertas cuestiones. ¿Ya? Y esos que ya se están trabajando a nivel mundial, y esos algoritmos de predicción fueron sacados de los algoritmos del clima, que de alguna manera han sido cada vez más exactos. ¿Ya? Bueno, en el ejemplo que estamos dando acá, esta no es tecnología que estamos inventando acá, sino que la estamos adecuando de tecnología que ya está aprobada para otro tipo de cosas, como por ejemplo la criptomoneda. Encriptación, pseudonimización, hash criptográfico y levantamiento de bases descentralizadas. El desafío ya está planteado. Creo yo que es importante tomar conciencia de que en el mundo digital, así como en la física cuántica, los conocimientos son limitados y las necesidades son mayores y las incertidumbres son mayores, ¿no? Pero sí necesitamos básicamente, y esto con esto termino, y esto es lo concreto, sí necesitamos sacarnos ese vendaje de los ojos y pensar de que esto vamos a tener, como dijo usted, magistrado, por suerte a veces le pega, vamos a tener suerte y no vamos a tener problemas ni nuestros datos de nuestros clientes se van a filtrar. Eso pues, muchas gracias. Espero haber sido lo más claro posible y espero alguna duda, alguna pregunta suya. Bien, muchas gracias. Le pedimos a Gonzalo que se quede aquí, ya que somos los que somos. Podemos quedarnos acá para los comentarios y preguntas. Mientras yo realizo un par de comentarios a las ponencias, quienes tengan preguntas, aquí los ayudantes del Congreso van a pasarles un papelito para hacer. ¿Sí? Bien, quería agradecerles a los dos exponentes. Yo creo que los dos como que de alguna manera se complementaron sin
sin quererlo, sin Sin ponerse de querer. acuerdo. Yo creo, yo soy profesora de Derecho Procesal, así que de tecnología hace poco, pero he visto los problemas prácticos que documentos electrónicos, prueba digital, etcétera, eh, han presentado como desafíos. Yo creo que las dos ponencias dan cuenta de algo que alguna vez ahí por ahí escribí, y quizás muchos de los problemas que estamos viendo son problemas que siempre han existido con los documentos y con la prueba instrumental, pero que problemas que omitíamos y que quizás no queríamos ver porque eh, los instrumentos en específico, o sea, documentos escritos, no tanto la complejidad de otros tipos de documentos, tienen una especie o cargan con un mito de que son infalibles. La infalibilidad de la prueba documental eh, atraía esta idea de que lo que está ahí siempre está ahí, y eso es principalmente por soporte. ¿Ya? Entonces, este soporte que parece que si ponemos como dos caras, una testimonial y otra documental, tenemos miedo de las personas, de que las personas vayan a mentir, que vayan a cambiar constantemente sus testimonios, etcétera, pero el testimonio que está por escrito da la idea de que no cambia, que se mantiene ahí en el tiempo y el espacio, que puede ser, pero nos hace olvidar muchas veces, y eso se ve reflejado incluso en la legislación, basta ver el CPC, y que son plena prueba respecto al resto de los medios de prueba, eh, que es falso. ¿Por qué? Porque primero hay un tema histórico en materia de documentos, ¿ya? Yo hace 20 años escribí algo, probablemente si lo trato de interpretar hoy día, tengo que volverlo a mirar a los ojos de hace 20 años que se quiso decir ahí, pensando que es un contrato, no sé. Pero también, porque a pesar de que esté escrito, también se modifica. Unos testimonios orales también son posibles de modificar. Y ese quizás es uno de los grandes problemas y desafíos que hoy día la prueba digital lo hace más claro, porque además tenemos más información y sabemos de más formas de modificar algunas cuestiones, y ahí entonces la ponencia de Gonzalo es bien clara, cómo tratar de disminuir estas modificaciones o cautelarlas, principalmente tirando la labor de los notarios. Entonces, acá tengo un comentario quizás general, algunos, el magistrado lo conversamos antes, los documentos o la prueba digital en general no está regulada como tal en el CPC. Uno puede entender la regular de los procedimientos reformados, pero no está en el CPC. Entonces, la primera pregunta que parezca obvio es cómo se insertan estos medios de prueba en un sistema de prueba legal, porque no es indiferente cómo se acompaña y su valor. O sea, en un sistema de prueba legal la forma de acompañarlo tiene efecto en la valoración, no están separados como uno podría pensar en sistemas reformados. Uno piensa en general, de aquí para los dos, ¿no es cierto?, que el problema de la valoración es, en el caso de la prueba digital o de estos medios tecnológicos, tiene que ver con posibilidades de error, pero también, si uno lo mira desde la otra cara, hay un tema de sobrevaloración, porque creemos mucho en esta prueba, porque viene de lo digital y de la tecnología, venían pruebas hechas por robots, entonces como que ellos no se equivocan, entonces la objetividad, la racionalidad está ahí, ¿ya? Eh, Respecto a lo que decía el magistrado, hablaba como de una superficialidad en materia de valoración, y ahí, por eso yo les hablaba de esta idea de volver sobre el problema general de los documentos, que finalmente es un problema de soporte y que también pueden ser alterados. Por lo tanto, llama a la prueba digital a interpretarse igual que como el resto de los medios de prueba y a tomar en consideración de alguna manera la prueba que se ha llamado de los textos. Ayer también lo comentaba con el magistrado, porque ayer hubo un seminario que hacemos en el departamento procesal que se llama Hoja Juzgada, que se discutió sobre el teléfono como prueba, no el teléfono que está en la casa, sino el celular como una extensión casi de la memoria de cada persona. Entonces, ¿cómo eso, incluso en algo tan simple como una conversación de un chat, hablábamos ayer, un hola con o sin signo de exclamación puede ser interpretado de distintas maneras, y uno tiene que interpretar el contexto, el momento, puede que el día, mi hora en la mañana sea igual que el de la tarde y estoy enojado con esa misma persona, pero le hable de la misma manera o no. Entonces, eh, también hay un tema de otros medios de prueba, y a Gonzalo una pregunta que está en específico, que lo vi del abstract que había enviado, que me
me surgió, hablaba de la naturaleza, quería preguntarle sobre cuál sería la naturaleza jurídica entonces de este consenso criptográfico de la red, pensándolo como medio de prueba y cómo obtener, o en base a qué obtenemos simplemente estos métodos matemáticos, esta confianza. Y creo que se pueden hacer cargo un minutito de esos comentarios y después acá tienen, voy a dividirlas para hacer dos bloques de preguntas. ¿Magistrado? Ya. Quiero comenzar respondiendo a la pregunta acerca del diseño procesal en la prueba legal o tasada. El artículo 348 bis del Código Procesal Penal establece la regulación del documento electrónico. Si uno lee el mensaje, la ley, entiende el legislador que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y la prueba documental electrónica viene a ser muy importante en el derecho comparado, entonces vamos a incorporar una manera de revisar esa prueba electrónica. Y el mecanismo que establece el artículo 348 dice un mecanismo donde aquella prueba electrónica que no se pueda percibir directamente del expediente, vamos a dejar eso de un lado en un momento, tiene que ser percibida en una audiencia especial definida para ese momento. Pasa mucho, lo digo porque soy relator, que veo esos actos de las audiencias de percepción documental y todas son en general transcripciones. Ejemplo, ley 20.009 sobre fraude bancario, el banco demanda al cliente por haber operado con culpa grave o dolo al momento de ser víctima de un phishing, por ejemplo. Entonces, lo que se acompaña es en policía local una el audio de la conversación entre el cliente y el ejecutivo del banco donde denuncia que fue su tarjeta de crédito hay operaciones no reconocidas por 3 millones de pesos. Y lo que pasa es que el acta es una transcripción del audio y eso es lo que se acompaña. En civil pasa algo similar con el 348 bis. Aquella prueba, que algunos jueces dicen si tenemos audiencia de percepción documental, otros dicen se percibe directamente del expediente digital, pero en general el acta viene con lo que los jueces partes opinaron acerca de eso que se exhibía. La técnica legislativa es la siguiente. Si es que algo de esa prueba electrónica te parece poco fiable, se objeta por las reglas generales. Nada dice acerca de cómo debe valorarse, sino que se objeta por las reglas generales. Hay un vacío entonces, primero, que yo diría que está dado por esa falta de comprensión de lo que es un documento electrónico. Y para responder, y muy brevemente, el panorama general es que en general se ha dicho que la prueba electrónica es un documento electrónico. ¿Qué es documento? Viene de documentar, un documental, un video, un documental es un video, no es necesariamente algo escrito, pero se ha asociado que es prueba instrumental, que algo que se escribe. En el mismo contexto de mi ponencia, uno podría decir que un, un documento es una tecnología. Aquello, ¿cierto? Que las palabras se las lleva el viento, para que no se las lleve el viento las vamos a dejar por escrito. Ah, pero es que eso se puede alterar, eso que escribí, entonces vamos a tener notarios, notarios que puedan registrar, guardar eso que se escribió para que cuando haya un problema, si es que lo hay, nosotros llevemos el contrato que guardó el notario al juicio, entonces nos pueda decir el notario que eso no se ha modificado. Luego, otra capa, la tecnológica, blockchain, etcétera. Pero en general es una tecnología de documentación. Y por lo mismo, se ha asociado a toda prueba digital como que fuera algo como documento electrónico. En España está el principio de equivalencia funcional, o sea que hay que asociarlo al medio probatorio más cercano. Está el principio de valoración conjunta del acervo probatorio. En síntesis, el Tribunal Supremo ha establecido que vale más la prueba digital que viene entregada, por ejemplo, por una víctima que entregó el teléfono para que lo revisaran, que aquel PDF que fue acompañado simplemente como una copia. Claro, porque uno, lo que está detrás de eso está en entender que sería más fiable si sale directamente del teléfono. Bueno, todo esto para responder entonces la pregunta que el 348 bis no nos sirve, no nos guía acerca de cómo debe valorarse. A lo sumo, si es que cabe dentro del 348 bis algo que sea como un PDF, una impresión de algo, podríamos decir que no se equipara con otro original, pero ese es el gran problema. En la prueba digital salimos de la dinámica del cotejo, no hay nada con qué cotejar. Un deepfake, ¿con qué se va a cotejar si fue creado de cero? No, a veces hay pruebas sintéticas que uno dice, bueno,
de un video del Ministerio Público, de una cámara que tiene el Ministerio Público acerca de cómo ocurrieron los hechos, está muy pixeleado, entonces voy a ocupar una herramienta de inteligencia artificial para que eso pixeleado se vea más nítido, entonces puedo descubrir la cara del imputado. Entonces, eso es una prueba que en derecho comparado se llama contenido sintético, reconocido porque se utilizó para hacer más definida una imagen. Y ahí, claro, uno podría cotejar y decir se parece o no. Pero en general, cuando tenemos el problema de la prueba sintética, no hay nada con qué cotejar. Entonces, no nos sirve como mecanismo para valorar la prueba digital. Entonces, bueno, el proceso civil completo está destinado a desaparecer. La esperanza, esperanza. No, Quedan espera. ayer. Pero dos acotaciones muy cortitas. No, Sí, no, que el legislador tome la técnica legislativa muy mala, porque no solamente tenemos el problema del 348 bis, sino que del 341 sigue refiriéndose a instrumentos. Uno podría decir incluso, no sé, permite la prueba documental, no sé. Y el notario, que es claro, como un último elemento de fe, es un testigo. Y desconfiamos de los testigos. Y volvemos a ir en un círculo vicioso. Sí. No, yo me sumo acá a lo que dice el magistrado. Ya. Lo único que yo voy a decir o avanzar es que esto es como, todo esto, la legislación, incluso alguna decimonónica, en verdad tiene que adaptarse a la realidad. Eh, ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Todo digital, un documento electrónico son datos, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos hacer una deducción lógica para que ustedes me puedan seguir? ¿Ustedes saben por qué la IA se llama modelo de lenguaje? ML, Large Language Model. ¿Alguien sabe por qué le llaman modelos? ¿Y cuál es la gracia de ChatGPT? Que, bueno, esto lo inventó Google antes, pero el tema de los transformers, porque en general las máquinas, IBM gastó, IBM ha sido el que durante años ha llevado la batuta, ¿no? En Silicon Valley, fue antes de Microsoft, está IBM, el Tatita, digamos, el que está atrás de la tecnología y los fierros, todos los bancos del mundo tienen sus servidores en fierros, no ocupan cloud. Y están acá, por ejemplo, San Miguel están eso, no, si yo lo desmiento lo que dice también, confidencial, porque no pueden todavía ocupar cloud, nubes, ¿no? Fierro normal. ¿A qué voy con esto? Es que los modelos de lenguaje se llaman modelos porque sacan una parte de la realidad, porque para las máquinas todavía es muy difícil saber cómo funciona el mundo, porque no tienen sentidos. Entonces sacan una parte pero IBM había quemado durante 2 décadas una cantidad de plata ingente tratando de buscar semánticamente buscando de que la máquina hablara o pensara como un ser humano. Y el fracaso fue rotundo. Hasta que un señor en Google, DeepMind, dijo, oye, ¿y si le damos un peso a todo lo que existe en el mundo, un peso matemático? Y ahí salieron los transformes y mira cómo estamos hoy día. ¿Ya? Y cómo va. Y nos está golpeando la puerta la computación cuántica. ¿Qué va a pasar ahí? El tema es lo que voy yo. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de todo instrumento digital, de todo instrumento electrónico? Son datos en matemáticas, son números. No es más que eso. Un video, un PDF, una escritura, una foto, son números. Y esos números, eventualmente, nuestro legislador tiene que adaptarse a eso. Tiene que tener la capacidad de poder tener herramientas que homologuen esa realidad, porque si no se va a terminar, va a ser una discusión, un diálogo de sordos, porque ya no son instrumentos, básicamente. ¿Ya? Eso. Bien, muchas gracias. Voy a hacerle algunas preguntas del público. Acá tengo 3, pero que voy a dejar en 2 porque hay 2 que se pueden unir. Para Gonzalo, una es del magistrado Enríquez, que está aquí. ¿Cómo enfrentar el riesgo de computadores cuánticos que podrían romper encriptación? Y las otras que tengo ahí unidas, una es de Sesión Durraga, la otra no se identificó, pero es para Gonzalo. ¿A qué se refiere? Tiene que ver con la firma electrónica avanzada. ¿Cuáles son las deficiencias de esta firma? Y cuál quizás sería un mecanismo de fácil acceso y alcance para autentificar más masivamente una firma. Ya, cortito. Partamos por la fea. No, perdón, se sonó feo eso. Partamos por la firma electrónica avanzada, ¿ya? ¿Quién habrá? Perdón. No, la fea no tiene nada de malo. Funciona muy bien, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que fue cuando se inventó esto y se hizo una ley y hoy día existe un reglamento del Ministerio de Economía para quien quiera prestar su servicio. Partió muy remumante, se vendió
mucho más de lo que podía hacer, ¿no? Básicamente lo que se tiene respecto a la FEA es decir algo que no hace en la realidad, ¿ya? No da seguridad ni de contenido alguno porque no fue pensado para eso. La FEA es un sello criptográfico respecto de un token que básicamente es la firma. Lo que está diciendo es que en ese documento hay una persona que lo certificó, nada más. Y eso está muy bien, sobre todo para notarios, para contratos, para prestaciones, pero no da más seguridad que eso. Hoy día, dado la inteligencia artificial, dado lo como vamos, necesitamos más certeza de eso, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, claro, cuando uno va a hablar a los notarios, en los notarios es un mundo. Hay gente muy y otra gente que viene, hay de todo. Entonces, de alguna forma, explicarle esto es realmente complejo, pero claro, hay gente que piensa que con la FEA están salvados, no, todo es corruptible, nada hay 100% seguro, ni tampoco los sellos criptográficos, ¿no? Y ahí, de alguna forma, nos pasamos a la pregunta de la computación cuántica. La computación cuántica es algo que va a venir va a venir a sellar los siete jinetes del apocalipsis, digamos, un poco porque se sabe bien poco y harto al mismo tiempo de lo que es la computación cuántica. Ese fue como un chiste que hice yo de TI. ¿Por qué? Porque es como jugar en el mismo espacio, se sabe poco. No, no me entendieron. Ya. Eh, ¿Por qué? Porque la computación cuántica lo que busca es la superposición, básicamente. ¿Cómo funciona el mundo de computing? Todos son matemáticas, el binario, ceros y unos. ¿Cuál es el problema al tiro de ceros y unos? Que ocupan dos espacios distintos, el 0 y un 1. 0 y 1, 0 y 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. En un entrecruzamiento cuántico, el 0 y el 1 ocupan el mismo lugar. Y eso genera una cantidad de espacio y eficiencia enorme. Para allá van, ¿no? Para allá va la computación cuántica. Lo más entendido dice que faltan por lo menos una década. Y algunos dicen que faltan próximos 30 años, ¿no? Todos son a nivel laboratorio, no hay, lo más probable es que cuando llegue van a llegar por grandes servidores que van a vender una especie porque las condiciones para poder generar computación cuántica es que el cero real, es decir, que tengamos la misma temperatura que el universo, eh, que es difícil, digamos, de hacer en mi computador y qué sé yo, pero cuando llegue, efectivamente todas estas cosas van a tener que rever, digamos, porque con esa capacidad de cómputo que se van a tener. ¿Y por qué nace la computación cuántica? Es porque ¿se acuerdan que nuestros papás, nuestros abuelos, que todo se hacía en China, cuando en la época de los 90 todo se hacía en China y todo más chico? Entonces, claro, todo se hace más chico, los chips, ¿no? Y los procesadores cada vez más chicos, pero llega un momento que la materia no te permite avanzar más chico, no permite. Y ahí llega el límite de la tecnología actual. Lo que necesitamos ahora es pasarnos, por eso es la computación cuántica, ¿ok? Pero eso va a traer una serie de problemas y beneficios también. De ahí se habla un poco, no sé si lo han escuchado, del término de AG, de la inteligencia artificial general, que va a emular la conciencia de un ser humano, cosa que hoy día las máquinas no hacen. Por eso todos los abogados y colegas están sancionados, porque ocupan ChatGPT y no saben, qué sé yo, y viene la alucinación y todo, ¿por qué se alucina la máquina? Porque las máquinas realmente no piensan, hacen un juicio probabilístico, ¿no? Que es casi tan exacto que parece en el 90% de las cosas como que estuviera pensando, pero no piensan. Pero la AG, la, la inteligencia artificial generativa, en teoría eso va a romper eso, y para eso necesitamos computación cuántica. Por lo tanto, todo lo que estoy hablando acá hoy día le pasa lo mismo que al legislador decimonónico. Va a tener que ser, va a tener que ser revisado. Esta tecnología está para la realidad de hoy y lo más probable es que no exista solución por ahora y que cualquier sello criptográfico sea, ¿no es cierto?, roto o vulnerado por la capacidad de cómputo de la inteligencia de la computación cuántica. Bien, muchas gracias. Una pregunta para Eduardo, de don Sergio Enríquez. ¿Qué opina de usar herramientas de inteligencia artificial para detectar adulteración de voz? Wow. Yo creo que una de las soluciones para evitar que la prueba pericial se transforme en una brecha de acceso a la justicia en general es que no sean las partes las que tengan la carga de ofrecer esa pericia, sino que se integre en el ecosistema de los tribunales mismos.
O sea, debemos llegar en algún momento, en lo que yo sugiero que puede ser una plataforma probatoria, a un modo, que quizá la tecnología no está en este momento, de que en una etapa previa de objeciones exista centralizadamente en el Poder Judicial un mecanismo para detectar las anomalías que hoy pueden advertirse de los deepfakes. Estoy hablando de, no sé, Will Smith con 6 dedos, que se está comiendo los fideos, no sé. Hay cosas que nosotros hasta el día de hoy podemos ver de los deepfakes que se pueden detectar las sombras, como son proyectadas, que no hay un punto de fuga, pero también la tecnología va avanzando y en la medida que se van entrenando los modelos, van a ir corrigiendo ese tipo de detalles. No recuerdo el nombre del especialista, pero hace 2 o 3 días salió en la revista Science un, un gran especialista en deepfake para detectarlos, que decía que le dieron la misión de ver cohetes de Irán, si es que efectivamente un video acerca de la guerra en Irán era generado o no. Y claro, él puede revisar el tamaño del cohete, puede ver si la explosión más o menos es real, y él recomienda que todavía no se puede sustituir el juicio humano para revisar si efectivamente algo es alterado o no, porque el humano detecta ciertos patrones que la inteligencia artificial no, y es porque en gran medida la inteligencia artificial o los modelos de lenguaje repiten patrones. No son muy buenos para imaginar, da para otra ponencia, pero la verdad yo creo que en gran medida lo que nos salva a los jueces y a los operadores jurídicos en general de ser reemplazados es porque hay una forma de inventar cosas, de inventar soluciones, de encontrar lo nuevo de cada caso que no se subsume en un patrón ya establecido que las máquinas no pueden inventar hasta ahora. Entonces yo creo que respecto a la pregunta específica, si es que podemos utilizar modelos para detectar, o sea, de inteligencia artificial para detectar inteligencia artificial, yo creo que hoy no existe ese modelo, de partida técnicamente forense, a nivel forense no existe. Tanto es así que hay un caso colombiano hace poco de que el Tribunal Supremo, creo que se llama ya, detectó un escrito hecho con inteligencia artificial, lo sancionó al abogado por haberlo hecho de esa manera, pero después, lo interesante es que la sentencia dice, bueno, pasamos el escrito por un detector de deepfake y el detector de deepfake de tal web nos arrojó un porcentaje de generación por inteligencia artificial de un 99%. Entonces sancionamos al abogado. Pero después apareció en la web que la sentencia la pasaron por ese mismo detector y también apareció con el mismo porcentaje de detección de generación por inteligencia artificial. ¿Esto para qué? Quizá en la profesión legal lo importante no es tanto si fue creado un escrito por inteligencia artificial o no, sino de si efectivamente sirve para argumentar, para establecer una posición, y en el otro sentido de que estos detectores de inteligencia artificial o de deepfake tampoco son muy fiables actualmente. Entonces, yo creo que haría una combinación. Haría algún departamento del Poder Judicial que se estuviera encargado de mantener una plataforma y que en general eso alimentara los procedimientos y nosotros lo mandáramos en una etapa previa a verificar si es que efectivamente existe algún tipo de alteración. Bien, para cerrar el panel, una pregunta para los dos. Respecto a la prueba digital, ¿podría ser efectivo solicitar a empresas tecnológicas, las cuales enfrentan alguna contienda en juicio, los llamados métricas de comportamiento o algún derivado? Em, no sé si, ¿quién hizo esa pregunta? No sé si que la quiere reformular o si se entiende bien con la métrica. No sé si yo estoy entendiendo bien la métrica. No sé si alguien lo hizo por acá y pusiese, a ver, pues ¿nos podría dar en contexto un poco de lo que está? Ya, ya lo entendí. Yo solo a adicionar a la respuesta del magistrado recién, es que hoy día hay varios papers de universidades importantes, dentro de eso Stanford, y acá en Latinoamericana, la Universidad de Buenos Aires, que han sacado métricas respecto de los detectores de IA. Y son hoy día una moneda al aire, ¿no? No son confiables. Eso es importante porque en la Facultad de Derecho es un debate que tenemos nosotros como docentes, porque de repente viene una cosa así y dice, oye, esto está hecho, pero yo de alguna forma tengo que tener una manera más integral de probar
ese uso, no, porque si yo pongo a mi alumno que no tiene que usar inteligencia artificial y me llega algo parecido, yo no solo, pero yo no puedo confiar solo en un detector que me diga que es un 99%, sino que tengo que ocupar otro elemento también de juicio de conciencia, nota, asistencia y otras tipo de cosas, porque eventualmente puedo sancionar a un alumno que no ha hecho eso, ¿no? No es confiable. Eso es importante porque cuando se instauraron, eran como, tienen que pensar de que se quebró total el mercado del plagio. Hoy día hasta para los que investigan y todo, hasta el 2000 por lo menos, la autentificadora de plagio era un mercado millonario. Y en la revista de Q1, eran revistas, el plagio se ganaba una cantidad de plata y hay como eran cuatro o cinco en el sistema y básicamente había que rendir pleitesía y la licencia de la universidad eran carísimas. Y todo se cayó a pedazos cuando salió la IA. Y ellos de alguna manera están atrás de los detectores de IA porque algo quieren sacar de lo que quedó. Para decir, no, no quiero perder algo, quiero algo que me llegue por lo menos unos centavos. Pero no han dado pie con bola y efectivamente es peor, ¿no? Así que ojo con los detectores de IA. No significa que no se pueden usar, pero hay que tenerlo con un juicio crítico porque tienen mucho error. La tasa de error es casi del 50%. Entonces, en teoría no sirve para nada de una manera, ¿no? Magistro. Sobre las métricas, yo, de lo que entendí la pregunta, lo asocio más bien como a las herramientas que se han hecho para medir el riesgo a nivel actuarial. O sea, hay mucha IA que está siendo utilizada para medir, por ejemplo, el riesgo de reincidencia de un infractor o de alguien que cometió un delito, y si es que es recomendable que el juez le dé la libertad condicional, por ejemplo. Mide ciertos patrones y da un resultado. Yo creo que en general nosotros podemos confiar de un juicio que mida de una manera más rápida que lo hace un ser humano, pero lo interesante de un caso en particular que se llama, una herramienta que se llama RISC-CAMBI, que se ocupa en Cataluña, que fue desarrollada por la Universidad de Barcelona. Yo lo vi, o sea, tuve la oportunidad de estar en una cárcel en Barcelona y vi cómo lo usaban los gendarmes, los equivalentes gendarmes de allá, y tenían una tablet donde aparecía un tipo y la tablet miraba al tipo de la población penal y decía tiene un 89. Ah, no, pues este tipo es tranquilo, no sé. Y así, y de hecho con colores. Bueno, ese tipo de modelos, cuando uno los ve la jurisprudencia de los tribunales penitenciarios allá, eh, revisa que muchas veces el factor que da Riscambi dice, no, tiene, para postular para la libertad condicional tiene este factor, los jueces hacen cargo del factor y dicen, mire, si bien dice esto, el Riscambi está midiendo 50 ítems, si tiene tatuajes, si no tiene tatuajes, si tiene familia delictual, etcétera, y todo eso nos lleva a una medición, a un número, pero la verdad es que no nos podemos guiar como jueces solamente por lo que me diga el número. Yo creo que quizá el factor del tatuaje no es tan importante, quizás, y si ha demostrado durante su estadía en el penal algún tipo de avance en su proceso de realización, entonces, a pesar de que la inteligencia artificial me está diciendo que no se la dé, se la voy a dar. Pero, ¿qué es lo importante en todo esto? Argumentar. Porque si nosotros expresamos los motivos por los cuales nos vamos, no obedecemos a esa medición o o la seguimos, debemos por lo menos hacer ese ejercicio, demostrar cómo está construido ese modelo. No, yo soy un poquito más agnóstico en ese sentido, desde el punto de vista de los fierros, ¿no? A mí me interesan más los fierros que el derecho propiamente tal, siendo doctor en derecho. Yo además soy civilista de profesión, ¿no? A ver, a ver, hay dos estados del arte acá, creo yo, ¿no? Está Loomis, el caso Loomis en Estados Unidos y después del caso Loomis, ¿ya? Loomis, mire, cuando empezó la IA, no la IA generativa, sino que la IA que tenía IBM y todo el estado del arte de la IA, que básicamente es un machine learning conectado con un deep learning, ¿no es cierto? Y tener un resultado, una IA específica. Y Estados Unidos se subió a la batalla las ciudades empezaron a generar aplicaciones con estas pequeñas máquinas para ver precedentes respecto de prisión preventiva, por ejemplo, en Estados Unidos. Y funcionaban bastante bien y descomprimían y todo. ¿Y por qué? Porque había un sesgo dentro, es como esto es chistoso, porque era el sesgo dentro del sesgo. Había un mito de que las máquinas eran objetivas y que no se equivocaban, hasta el caso Loomis.
En el caso de Lumi se dio cuenta que las máquinas no eran nada objetivas, que incluso eran más racistas que Ku Klux Klan, ¿no? Y que de alguna forma no se podía confiar en ellas al 100% y se quiebra esto. Y pasa también por un invierno. En materia de tecnología se llaman los inviernos, la IA pasó por invierno casi de 20 años, el blockchain está hoy día en invierno y qué sé yo, pasó por invierno hasta que sale la IA generativa, le da una capacidad de cómputo importante de vuelta para atrás a los machine learning y al deep learning, ¿ya? Y hoy día los modelos predictivos son muy buenos, muy buenos. Yo estoy trabajando en un proyecto personalmente, estamos trabajando en modelos de predicción de delitos y nuestras tasas de acierto es del 94%, no de delitos de penal, nada de esto. Esto es un proyecto con la Asociación de Municipalidades, donde efectivamente nosotros con los datos públicos que tiene Fiscalía, PDI, Carabinero, el sistema UPOL, se predice a través de frecuencias matemáticas, a través de un machine learning que va dando vuelta, y el resultado te dice un polígono donde efectivamente el día tanto hay un porcentaje importante de que mejor tener un segurito dando vuelta, un carabinero, porque ahí se va a ocurrir un delito de los delitos que robo con fuerza, qué sé yo, hurto, de los que de connotación social. Y lo hemos implementado a nivel de laboratorio y ha funcionado bastante bien, ¿ya? Entonces, el futuro de esto, cuando los datos, y aquí volvemos a la gobernanza del dato. Chile y además la institución pública tiene una muy mala gobernanza de datos, ¿no? Los datos es la mina de oro del futuro, ¿no? Teléfono, reloj inteligente, todo el rato estamos dando datos. Entonces yo creo que ahí la respuesta suya está condicionada a la fuente de datos. Si tenemos datos fiables, las posibilidades de lo que quiere hacer usted son bastante buenas y óptimas, ¿no? Independientemente que usted sabe que por el reglamento de inteligencia artificial, que más o menos está rigiendo todo a nivel mundial, la inteligencia artificial en materia jurisdiccional está prohibida o limitada. No se puede reemplazar la función jurisdiccional por una máquina, pero eso no significa que tenga herramientas que eventualmente puedan tener un grado de certeza. Porque la pregunta es la siguiente: si usted, señor, señora, señorita, lee acá y dice que hoy día hay un 95%, 94% de que va a llover, ¿saca el paraguas o no lo saca? Imagínese que el señor sabe que en esa esquina, a las 6 de la tarde, va a haber un 90% que le roben el celular a un motochorro. ¿Se va a poner a hablar por teléfono? No, y eso ayuda bastante. No sé si con la intencionalidad del dolo, pero yo creo que es un camino interesante de avanzar. Bien, muchas gracias a Eduardo, a Gonzalo. Cerramos este panel. Le agradecemos también al público por las interesantes preguntas. Yo creo que esto queda abierto para seguir conversando. Muchas gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana, muchas gracias. Y Raúl, No llevo sé. tu ausencia. Vamos a ir a la... Ya, bien. Quizás Raúl nos encontró muy prosaico y no quiso venir acá. Está interesante lo que Sí, pues sí, ese es el problema. Gonzalo. Sí, es interesante siempre, pero a nivel de modelo no. Tengo que hablar. El colectivo. Ah, ¿sí? ¿Vos estás en la Serena entonces?